en forma virtual. De todas maneras, espero que esta clase cumpla con la motivación que yo pretendería hacer como objetivo principal, motivar, y que no sea simplemente el título, ¿no?, de una clase más de todas las que ustedes van a seguir durante su carrera. Siempre he considerado que cada clase que tengo por suerte o por virtud dictar, esforzarme todo lo que yo pueda para encontrar el sentido de la clase, del tema que se me ha propuesto, y también el motivo por el cual me lo han asignado a mí. Eso siempre me permite un análisis también y un crecimiento personal. ¿Por qué es que se me ha designado a mí? Siempre me preguntaré eso, y eso me motiva a poner todo mi esfuerzo para poder llegar al conocimiento más cercano de algo que es complejo. La dignidad humana tiene componentes filosóficos, históricos, sociológicos, antropológicos, y claro está, sociales y sanitarios, sobre todo en la relación médico-paciente. Como médicos que estudiamos la medicina y que estudiamos al hombre en su situación de enfermedad, el concepto de dignidad humana cobra una relevancia enorme. Cada día que pasa como médicos, yo diría como estudiantes de medicina inclusive, tiene un sentido el concepto de dignidad humana, porque no existe el soma, no existe la materia de lo que es dignidad. Es un constructo, se ha construido este concepto de dignidad y tiene apellido humana porque se refiere a los seres humanos, no se refiere a otra cosa, a otras especies. Se refiere al ser humano, al hombre que habita en este planeta. La dignidad humana es difícil de analizar, digo, tiene esa complejidad que anticipé, pero entraremos en ese camino del concepto para poder llegar al punto. La relación de la dignidad humana con la salud, pero también con la salud mental, pero también la salud en relación a buscar la calidad de atención en nuestros pacientes. Pero si hablamos de dignidad, tenemos que hablar de nosotros mismos también y del trato deontológico entre nosotros mismos, que es el sentido de esta clase. Quizás sea el principal sentido de esta clase referirnos a cómo tratarnos entre nosotros. Y cómo tratarnos entre nosotros los colegas implica ya empezar a cómo tratarnos entre nosotros los alumnos de medicina, porque allí es donde se va sembrando la forma, o mejor diríamos en términos o conceptos técnicos, el hábitus. El hábitus. Entiéndase por hábitus esas características del comportamiento en algunos grupos humanos, en algunos grupos laborales, que siguen ciertos preceptos jerárquicos y que son inconscientes. En esto los psiquiatras tenemos una observación, por supuesto, porque observamos la conducta humana, cómo nos comportamos en nuestro propio gremio, cómo nos comportamos dentro de nuestro ámbito, ya sea de estudio o ya sea de hospitalario, que es a donde vamos a llegar, el área de atención sanitaria, que puede ser un centro de salud comunitario, o puede ser un hospital o un centro, un instituto de investigación. Entonces, el derrotero es partiendo del concepto de dignidad humana a través de la historia, entendiendo lo que significa este concepto con su complejidad, llegar al área de la enfermedad y la salud,
y el significado de la enfermedad en los seres humanos. Los seres humanos tenemos esta particularidad de nuestras enfermedades nos dejan huellas. Es muy peculiar la enfermedad en los humanos y muy diferente la enfermedad en los humanos de la enfermedad en los animales, de la enfermedad en las plantas, de la enfermedad en las bacterias o de la enfermedad en los parásitos e incluso, quién sabe, en los virus. Pero la enfermedad humana marca una cultura, marca una historia e impregna para siempre algo, una impronta. Es decir, cada vez que tú te enfermas, dentro de ti hay un sistema inmunológico, ya sea por una infección, ya sea por un agente externo que lesiona la piel o ya sea por una cuestión quirúrgica o una enfermedad vascular, una diabetes, etcétera. Siempre deja un cambio interior, un cambio en el metabolismo, un cambio en el tejido, un cambio en el sistema inmunológico. Alguien diría, bueno, eso pasa con todos los seres vivos, pero en el ser humano ese cambio, esas huellas de la enfermedad motivan tu supervivencia, tu larga vida o tu corta vida. Pero también todo lo que se ha desarrollado a partir de la enfermedad que te ha dado, cómo la han estudiado, cómo ha ido la tecnología intentando mejorar la enfermedad que tú tienes y cómo se ha curado en algunos casos, se ha tratado en algunos casos, o cómo a través de tu enfermedad se ha generado, bueno, sistemas terapéuticos, pero también sistemas económicos, sistemas de vida, especialidades médicas, subespecialidades médicas. Se ha inventado tecnologías para curar esa individual enfermedad que tienes en este momento. Esa es la impronta que deja la enfermedad y la diferencia de la enfermedad de nosotros los humanos, donde generó cambios culturales, es decir, la ropa que estás vistiendo en este momento tiene implicancias relacionadas a la enfermedad, es decir, está adecuada para la temporada, está adecuada para un invierno, las telas no son tóxicas, no deben producir alergia, el diseño de la ropa debe ser cómodo, etcétera. Todo dirigido a mejorar un estado de satisfacción, de comodidad y básicamente de salud. Lo que acabas de almorzar también está pensado en lo que alguna vez fueron enfermedades a través de la ingesta contaminada. Hoy en día hay un sistema que preserva de gérmenes nuestra alimentación. Pensando que ha habido enfermedades en esto, ha cambiado los hábitos alimentarios y hoy vivimos hasta los 100 y tantos años en el mejor de los casos, o por lo menos llegamos a los 70 o 80 años. La enfermedad en nosotros los seres humanos tiene características entonces especiales. Han visto que alrededor de un hospital hay una serie de negocios relacionados a dicho hospital, incluso hay otros centros de atención médica alrededor del hospital, con letreros inmensos que tratan de competir con el afamado hospital. También los negocios de venta de mascarillas, de venta de ropa, de papel higiénico, de pijamas, etcétera. Todo lo relacionado periféricamente con la función que hay dentro de un hospital. Bueno, hablando de economía, la economía sanitaria es enorme. La industria farmacéutica es una de las más grandes industrias en dinero y en poder. Compite con la industria de las armas y también compite con industrias mucho menos legales como la prostitución, la pornografía. Bueno, ahí están las industrias farmacéuticas con ingentes cantidades de dinero y un negocio extraordinariamente productivo. Bueno, ni qué decir de las universidades, las facultades de medicina por doquier.
¿Por qué? Porque también es un negocio. Esa es la implicancia de la salud y de la enfermedad, que si uno la ve desde esa perspectiva, va a decir, vaya, la enfermedad y la salud juegan un papel importantísimo en la especie humana y probablemente es lo que nos ha preservado en la vida, pero que también nos ha traído algunos problemas, como todo. Bueno, ese concepto puede ser el preámbulo de esta clase desde la dignidad humana, centrada en la persona humana, y luego pasando por la importancia de la enfermedad y de la salud, y luego llegar a la importancia de nosotros mismos, pasando por la calidad de la atención al paciente, y nosotros mismos, digo, ¿cómo tratas a tu colega o cómo deberías tratarlo? Debe haber algún concepto previo porque los vas a ver toda la vida, desde ahora que eres estudiante, y vas a tener contacto con ellos, si tienes suerte, digo, hasta el último día de tu existencia, porque médico vas a ser hasta que te mueras, ¿no? No dejamos de ser médicos. Y siempre que tengamos el razonamiento lúcido, tendremos el recuerdo del colega y la amistad, sobre todo, de los colegas con los que has trabajado, quizás con los que has estudiado en algún momento, o quizás con los que has ido conociendo durante tu profesión. Y cómo se desarrolla un trato saludable, porque también se da de lo otro, el trato deleznable, el trato crítico, el trato perturbador, la enemistad, el odio, la competencia y el daño, la envidia, ¿no? Incluso la destrucción y el hecho de hacer daño son parte del comportamiento humano que no podemos dejar de tomarlo en cuenta, aunque sean negativos. Muy bien, la siguiente, por favor, Martín. Bueno, la siguiente. Si hay algo que va acompañado de la dignidad humana, es este concepto que también lo pongo en su consideración, porque más de una vez van a hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos también, al igual que la dignidad humana, es algo que se ha inventado. Eso no viene con la naturaleza de los seres humanos, sino que es un constructo teórico que tiene aplicación. Y tiene la aplicación de preservar un comportamiento que mantenga la dignidad humana. Es decir, que contemple la dignidad humana. Pero para hablar de dignidad humana, y lo haré lo más breve posible, porque la clase podría centrarse solamente en el concepto de dignidad, y aún así no creo tener todas las facultades para llegar al consenso teórico de lo que es la dignidad humana, porque esta es una historia muy larga, desde Cicerón probablemente, o quién sabe Hipócrates, pero sí estamos seguros que en la Edad Media es donde se refuerza el concepto y aparece la bendita palabra, dignidad humana. Y aparece hasta donde la tenemos el referente histórico, porque fue escrita a puño y letra por alguien que dio un discurso, como dictar una clase, y dejó escrito lo que representaba la dignidad humana. Esa persona en la Edad Media, y que se dirigía al clero en el Vaticano, en Roma, Pico de la Mirandola era su nombre y apellido. Era un adolescente casi, para esa época un joven adolescente, que era filósofo y del cual se tienen algunos datos, pero los más relevantes son estos: el concepto de dignidad humana, que si bien él no es artífice del concepto, lo escribe en su discurso. Quizás ese es el valor. Y habla del concepto de dignidad humana para referirse al valor intrínseco que tiene la persona. Es decir,
nuestro fin último es el ser humano, la persona humana. Si pudiera resumir el concepto de dignidad, es una valoración. Valoramos. A través de la palabra dignidad humana, estamos ejerciendo un valor, le estamos dando un valor al humano, a la persona. Aquí viene el concepto de persona, que lo hablamos la vez pasada, y lo vamos a hablar muchas veces. Ya saben la historia de por qué la persona y la personalidad existe. Y es porque viene del teatro griego, en donde las máscaras que utilizaban los actores se llamaban prosono, que era el personaje. Y cuando hablo de persono, viene de sonido. Y el sonido viene del amplificador, que significaba ponerse una máscara delante, una gruesa máscara que servía de amplificación. Amplificaba el sonido de la voz en un anfiteatro al aire libre. Entonces, de ahí viene prosono, persona, personaje, el personaje. Allí es donde surge por primera vez en la Grecia antigua, hablando de 400 años atrás, el concepto de persona. Y en un inicio la persona tenía poco valor, imagínense la época de la Edad Media, donde el ser humano, si era pobre e ignorante, tenía menos peso o menos valor que un caballo, por ejemplo, que servía para la guerra. Pero cuando surge el concepto de persona y de personalidad, se habla de las características individuales del individuo, de cada persona, de cada ser humano. Esa individualidad cobra cierto valor porque nos hace únicos, no nos hace colectivos, sino únicos. Con lo cual, disculpen, estaba viendo un correo, gracias. Esta individualidad llega a contactar con la época cristiana. La época cristiana, es decir, el Nuevo Testamento trae novedades al Antiguo Testamento y hay un cambio enorme en la cultura occidental a través del cristianismo. Por supuesto, son los sacerdotes y los monjes de aquella época los que tenían la cultura y podían leer el latín. Y esto hacía que surjan los filósofos de la Edad Media, y se llama así, filosofía de la Edad Media, donde Santo Tomás de Aquino nos habla de la esencia del ser humano, como fin último, no como medio. Este concepto es muy importante porque ha perdurado a través de la historia. El ser humano no es un medio, sino es el fin último. Antes de él no podría haber sino conceptos erróneos de valoración, si es que no consideramos que el ser humano tiene como fin su asistencia, como fin su valoración y como fin su importancia. No podría ser el ser humano un medio para lograr algo superior a ellos, porque no lo habría. En el sistema asistencial de la medicina, el fin último es la persona humana, el ser humano. De ahí proviene este constructo teórico, filosófico, que hace que tengas siempre presente de que no puedes usar al hombre para lograr un prestigio, para lograr dinero, para lograr un fin a través de los enfermos, a través de los pacientes. Es decir, yo quiero atender a este paciente bien porque quiero dinero, quiero prestigio, quiero fama, quiero poder. Cuando esto ocurre, las cosas no salen bien. Hay un aspecto ético que puede confrontar el resultado fácilmente, pero cuando el objetivo es el paciente, entonces se centra tu atención en el paciente porque has dado la valoración correspondiente que
puede llamarse a eso. Has pensado en la dignidad humana por encima de todo, por encima de las razas, por encima de las religiones, etcétera. Es decir, defendemos la historia eh, de defensa de los hospitales de Gaza, por ejemplo, no porque prefiramos a los palestinos frente a los israelíes, sino más bien porque son los que están muriendo por la información que estamos recibiendo ahora. Sabemos de que el valor de los seres humanos es igual en Israel que en Palestina, pero quienes están padeciendo en las fotografías y en los documentos periodísticos y en la historia que leemos en las redes sociales, son los palestinos. Por eso hacemos una defensa de la vida, de la vida. Cuando hablamos de la defensa de la vida de los seres humanos, estamos preservando la dignidad. Siguiendo conceptos, claro está lo de la dignidad de autonomía, ¿no? Y para ello recurrimos a muchos filósofos que nos han dejado la impronta. Immanuel Kant es uno de ellos, por supuesto, y que en su primera impronta y la segunda impronta sobre todo nos habla también del imperativo categórico, que lo usamos con mucha frecuencia para decidir sobre algún dilema ético. ¿Qué es lo que debo hacer frente a tal o cual situación en defensa de la dignidad humana? ¿Y desde cuándo puedo llamar dignidad humana a ese ser? ¿Es desde que nace, desde que antes que nace? ¿Pierde la condición de dignidad humana una persona que está en coma o en muerte cerebral? Podríamos seguir lucubrando algunas cuestiones. ¿Hay valoración? ¿Hay una dignidad humana valorativa más en una persona que en otra persona? ¿O todos tienen la misma condición de dignidad humana? Esos dilemas éticos pueden verse aliviados, por llamarlo de alguna manera, cuando entendemos el concepto de dignidad humana. La siguiente, por favor. La primera formulación de Kant, el imperativo categórico, no tengo que comentarlo mucho, pero nos ayuda, si bien no es la única manera de ver, porque hay otras formas hermenéuticas contextualizadas que ayudan a dilucidar un dilema que requiere resolver muchas premisas para luego en la reunión dialógica sobre el tema optar por una decisión ética. Pero Kant nos habla del imperativo categórico que ustedes han estudiado para el ingreso a la universidad, estoy seguro de ello, donde convertimos en ley universal nuestro acto antes de cometerlo. Y si este acto va a mejorar la humanidad, entonces hablamos de que es correcto. Pero si lejos de mejorar va a empeorar la condición humana o la dignidad humana, no es correcto, o no es ético, o no es moral. La palabra ética viene a reemplazar todos los adjetivos previos. La siguiente, por favor. Muy bien, estas normas o estas reglas deontológicas nos permiten obrar de acuerdo a nuestra voluntad y créanme que la contemporaneidad nos pone en el ejemplo correcto. Cuando ante una huelga médica en un gremio de salud, por ejemplo, cada uno toma decisiones. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué priorizo? Mis intereses, los intereses de la institución, los intereses de mi bolsillo y de mi familia, los intereses de poder, los intereses del paciente, del paciente. Bueno, acá puede haber muchas teorizaciones y muchos conceptos, a veces políticos también. No entraré en detalles, pero como yo lo pienso, decido que los pacientes que yo atiendo, que son niños y adolescentes, son prioritarios porque si no los veo hoy, su cita se va a prolongar aún más tiempo del que ya llevan esperando ser atendidos.
esperan a veces 5 meses, 6 meses, 7 meses de una cita a otra. Eso no se puede evitar porque hay pocos médicos psiquiatras infantiles y hay pocos servicios de psiquiatría infantil en el Perú. Eh, y hay pocos hospitales con la fluidez necesaria para atender mejor esa oferta versus esa demanda. Bueno, por tal razón, priorizo la atención del paciente. Primero está el paciente, después está mi colega o mis colegas, después estará mi familia, claro está, no puedo dejar de lado, quizás esté, hasta podría decirse, podría estar en primer lugar si es la seguridad, si es que la vida y la muerte está de por medio. Sí, y claro, no puedo dejar de pensar en mí mismo, en la supervivencia, como diría Abraham Maslow. Primero está tu seguridad, pues sin eso no vas a poder hacer nada. Correcto, corrijo eso. Pero los pacientes es nuestra razón de ser. Como médicos, si yo fuera médico y a la vez negociante o comerciante, bueno, tendría varias funciones. Pero no, estoy dedicado exclusivamente a mi profesión. Entonces, priorizo la labor asistencial. Eso me pone frente a un dilema. Y ese dilema lo dilucidaremos en el transcurso de esta conversación. La siguiente, por favor. Es lo que comentamos, la humanidad como fin en sí mismo, como fin último. No repetiré lo ya comentado, y a eso se refiere esta referencia, y que ustedes la van a analizar detenidamente. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, partiendo desde los derechos humanos, partiendo de la dignidad humana, los derechos humanos, el acto de la enfermedad en los seres humanos, iremos dirigiéndonos a la forma como nos relacionamos entre nosotros, los médicos, porque ya hablamos de la relación médico-paciente en mi clase anterior. Entonces, tratando de seguir una secuencia, ahora nos tocaría hablar de nuestra relación deontológica entre nosotros. Y si el discurso a veces se hace largo y monótono, diré que se reduce o se resume esto a que trates a tu colega médico, médica, como a tu hermana, a tu hermano. Si yo pudiera resumirlo todo, lo que en este diálogo con ustedes, esta conversación o esta ponencia, sería así, de que la dignidad es una valoración sobre alguien humano también, o un grupo humano, o todo un conjunto de representaciones de seres humanos, una valoración. Y que tiene componentes teológicos, filosóficos, culturales y hasta, diríase, biológicos. Y resumiría esto diciendo de que la enfermedad humana ocupa un lugar enormemente importante en el desarrollo cultural, la cultura, es decir, no viene de naturaleza, le hemos inventado todo el sistema asistencial y todo lo que significa nuestra forma de vida alrededor de la preservación de la salud, aunque muchas veces no la preservamos y más bien atentamos contra ella porque nombrando filósofos importantes, y hablamos de Kant, hemos hablado de Cicerón, si es que no lo he mencionado, es el primero en hablar sobre la dignidad humana, Cicerón, y también Séneca, el estoico, y también Marco Aurelio, el otro estoico. Ya vamos mencionando a varios filósofos que intervienen en esto, pero ya que mencioné ahora último cómo el ser humano, teniendo razonamiento, lógica, juicio, inteligencia, también comete exabruptos, cometemos, y que Arthur
un filósofo extraordinariamente importante, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, habla de la estupidez humana en esos términos, ¿no? Utiliza la palabra estupidez. Y la estupidez humana, él era un poco pesimista y de mal genio, se diría un misántropo, que me recuerda un poco a la figura de el estimable conductor de Marco Aurelio de Negri, marcando diferencias sobre todo, por supuesto, era un pesimista de la especie humana y hablaba de la estupidez humana y cómo el ser humano es capaz de aceptar, convivir, generar, sustentar errores, defectos, estupideces humanas, por ejemplo, la guerra. Si pudiéramos evaluar las causas de la guerra y qué han producido las guerras a través del tiempo, veremos que no han producido nada bueno, sino más bien muerte, destrucción, y que aún así insistimos en seguir preparándonos para las guerras. La guerra de Ucrania y la guerra de Rusia, por poner un ejemplo, ya lleva varios años, digo varios años, ¿no? Y hasta ahora no, lo único que hay es destrucción y muerte de gente valiosa, valiosísima, seres humanos, con dignidad humana, por supuesto. Y que se entiende que debe tener fines políticos, pero justificaría las muertes de tantas personas, la destrucción, la muerte de niños, etc. Justificaría todo esto con tanto tiempo. La guerra entre Palestina e Israel se justificaría de alguna razón. ¿Habría algo que pueda sustentar que está bien que siga la destrucción de hospitales, de albergues, de niños, de mujeres, de ancianos? ¿Se justificaría una bomba atómica en una ciudad donde hay niños, donde están yendo al colegio, donde hay hospitales, etcétera, etcétera? Y justificaría una segunda bomba atómica a otra ciudad en Japón, a Nagasaki, ¿eh? Sin embargo, esta estupidez humana se ha producido, se ha seguido produciendo y se seguirá produciendo. Y es que Erich Fromm, sin ser filósofo, era un psicoanalista muy cercano a Freud y que estuvo en Latinoamérica, estuvo en México viviendo y tuvo como alumnos a un doctor que se llamó Ramón de la Fuente, a quien yo conocí, al doctor Ramón de la Fuente, y que fue mi psicoanalista en épocas que me formaba en el hospital Fray Bernardino Álvarez como psiquiatra. Durante una stage que hice de varios meses, conocí a Ramón de la Fuente, que a su vez fue discípulo de Erich Fromm, el miedo a la libertad. Es decir, ¿cómo es posible que el ser humano tenga miedo a la libertad, a ser autónomo, a ser independiente y se aliste en un sistema asalariado o en un sistema de dictadura o en un sistema donde se le restringe todas sus libertades, ¿no? ¿Cómo será posible eso? ¿Cómo se concebiría eso? Sin embargo, lo hace una y otra vez. Y repite el plato, repite una y otra vez esta circunstancia. El miedo a la libertad de Erich Fromm, que me permitió hacer un artículo sobre el suicidio de un país. Cuando eliges a tu gobernante más incapaz, el más nefasto, el que tiene más defectos, el que sabes que te va a llevar a la ruina, el país termina eligiéndolo, ¿no? Eso pasó con Adolf Hitler y eso pasó en otros países que han seguido la línea de escoger no al más listo, no al más inteligente, no al más preparado, no al más saludable, no al más honesto, sino todo lo contrario. La estupidez humana, Kierkegaard, donde la dignidad humana juega un papel importante y los derechos humanos se convierten en una carta que se publica después de la Segunda Guerra Mundial, y esta carta con 30 y tantos artículos donde se defiende la vida,
del ser humano, no dice desde que nace, sino se defiende la vida del ser humano. Derecho al apellido, derecho a tener un padre, derecho a tener una madre, derecho a transitar libremente por cualquier país sin que alguien te pida documentos, derecho a que nadie puede ser conminado, a nadie se le puede criticar sus ideas, sus pensamientos. Esto se convierte en un atentado contra los derechos humanos cuando alguien dice eso que estás hablando está mal, esto no sirve, cállate, no digas eso. No, donde las mujeres y los hombres son iguales y tienen los mismos derechos, donde nadie tiene el derecho de hacer lesionar sin su consentimiento o hacer alguna intervención quirúrgica o perforación o daño a la piel sin el consentimiento de las personas, de la persona, donde todos tienen derecho a ser una nacionalidad, etcétera, etcétera. No sé si lo puedes continuar. Sí, doctor, tuve una complicación. ¿Me da un minuto, por favor? Sí, sí, no te preocupes. Yo sigo nomás, porque al final le diré que no me es lo más importante el PPT, quizás para ustedes, pero es una especie de guía. Pero yo seguiré. Llegando a este punto, diremos de que cómo nos comunicamos entre nosotros. Seré muy conciso. Lo elemental es que trates a tu colega como a un hermano, decía, si pudiera definirse de alguna manera la relación interpersonal entre colegas. Pero mencionaré algunas condiciones, trata de tomarlas muy en cuenta, porque si bien no son todas, son algunas de las más importantes. Una de ellas es eh, que las personas deben, los médicos, los profesionales, primero el respeto. Eso es esencial. Si sientes que tratas sin respeto a tu colega, algo está muy mal en ti. Algo está muy mal en ti. Respetar a tu colega es importantísimo. Y a tu colega y a tus profesores y a todo lo que está relacionado con la dignidad de la profesión, por llamarlo así. Porque tu vocación es eso, es una voz interior, como dice justo el PPT que tenemos al frente. Y esa vocación es absoluta en todo sentido. No solo debes ser buen médico para con tus pacientes, sino una buena persona, porque de lo contrario no hay coherencia. Si eres justo y equitativo con tu paciente, pero en tu casa eres miserable, gritón y violento y maltratador, entonces las cosas no están bien. Entonces, el trato con tu colega es de respeto, es dialógica la relación entre colegas. No puede ser que el silencio neurótico de tu enojo sea la parte comunicativa, la parte relacional con tus colegas. Comunícate con ellos. Como hoy día que me pasó que yo llegué y bueno, en el consultorio donde se supone tenía que atender estaba una doctora, pero no es que me haya invadido, pero yo decía, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Decía, no había paciente citado hoy día. Entonces, claro, era justo y necesario que la doctora estuviera en el consultorio. Y nos quedamos conversando con la doctora en la puerta. Decía, ¿y dónde nos vamos? ¿Vámonos acá o abajo? En realidad no iba a haber pacientes, ¿no? Pero la señorita que resguarda el orden, que le llaman guachimán, era su lema, parece que optó por decirle a la doctora que vaya al otro consultorio y yo me iba a quedar en el consultorio que habitualmente ocupo. Y de pronto sale la doctora, no me doy cuenta y me dice, doctor, ya puede entrar. Oh, y digo, ¿pero qué pasó con la doctora? Se fue al otro consultorio. Oh, bueno, me sentí muy mal. Dije, es como desplazar a alguien, será por la antigüedad, será por, ella está teniendo pacientes y yo no. Entonces, entramos con la doctora y algo andaba mal porque decía, si yo fuera la doctora, diría, vaya, viene un doctor que, claro, como es mayor, yo acabo de entrar a trabajar al hospital, bueno, pues no.
pero eso no es justificable porque yo no tenía pacientes, así que estaba muy bien que ella esté ahí. Podría haberlo dejado allí, decía, bueno, pues ya qué haremos, ¿no? Pero eso hubiera sido un poco negativo y yo me hubiera sentido incómodo más bien. Así que fui y le di el encuentro a la doctora. Primero que no la conocía personalmente, nunca la había visto, pese a que ya llevo un mes. Y la saludé, obviamente, dije, mil perdones, doctora, acaba de salir del consultorio para que entre yo y yo no tengo pacientes. Lamento mucho, si hubiera sido por mí, yo me iba a ir a otro sitio. No, doctor, por favor, no. Muy amable la doctora, más bien me justificó y me dijo que no hay problema, que estaba muy bien donde estaba ahora y que no se preocupe. Pero me dio satisfacción poder dialogarlo. Si lo hubiera dejado en cero conversación, la doctora puede haber elucubrado otra historia o yo me hubiera sentido mal por desplazar injustamente a otra colega. Lo dialógico es a lo que quiero llegar con el ejemplo. La conversación es imprescindible, es importantísima. Siempre que tengas alguna discusión o algún malentendido, dialógalo con tu colega. Oye, creo que tú dijiste esto, no es de mi agrado, me molesta o me incomoda o quizás me equivoqué, no sé. Ese diálogo es importante. Lo segundo es conmemorar. Siempre que estés con tus colegas, conmemorar, por ejemplo, el nacimiento del colega o la historia del servicio, del hospital. La conmemoración une. El sentido de pertenencia también es importante en la relación de los colegas. Es decir, yo soy de San Marcos y me siento sanmarquino, ¿no? Yo soy de San Agustín, me siento arequipeño. Y ese sentido de pertenencia es saludable porque une a las personas, no los desune, aunque parezca. No, y cuando el sentido de pertenencia trabajamos juntos en la misma especialidad, aparece el somos. Querramos o no, ese sentido un poco de compartir el origen o compartir algo es un objetivo común, ese es el sentido de grupo. El sentido de grupo tiene esencia en eso. Luego se convierte eso en patriotismo, nacionalismo, etcétera. Es el hincha, ¿no? El hincha del equipo. Es decir, todos apuntan en la misma dirección. Eso parece ser mejor que lo contrario, la indiferencia absoluta y esto no me pertenece ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Entonces, ese sentido de pertenencia es importante. Luego, la justicia, tratar de no... es difícil la justicia, como diría Platón en La República, que es el libro que presenta, mencionando a otro filósofo, pero sí ser equitativos. Yo he sido jefe de servicio y si bien es un esfuerzo poder contentar a todos, pero no se trata de contentar, sino de hacer justicia hasta donde se pueda. A él le corresponde esto y a este otro le corresponde esto, este otro, de acuerdo a su tiempo de servicio, de sus características personales, etcétera. Eso siempre dialogándolo puede cubrir algunas brechas de malos entendidos. Luego, evitar el conflicto. Cuando alguien te habla mal de alguien, de un colega, oye, mira, ¿sabes lo que hizo el doctor tal o la doctora? Y te habla una serie de cosas negativas. Evítalo. Tratándose de colegas, trátalo como un hermano. Es como que alguien habla mal de tu hermano o de tu hermana y, bueno, puedes enojarte o puedes unirte al agravio, pero el diálogo de terceros no es bueno, aún no solo en el gremio profesional, en general. En el Perú eso de hablar en voz baja del otro es muy común y muy dañino, muy nocivo. Eso no ayuda a los seres humanos. Evítalo e incluso puedes decirlo. Mejor no me comentes del doctor, hablemos de otra cosa, o prefiero no saberlo, prefiero que no me lo cuentes. Cuando alguna vez yo lo he hecho así, prefiero ignorar eso. Me he quedado ignorando algo que puede ser importante, pero he estado más preservado de mi salud mental
que si me hubiera enterado, ¿no? Y me ha afectado menos la ignorancia de algo, de algún comportamiento anómalo, que el saberlo. Bueno, eso. Lo otro, dentro de esta cultura dialógica que le hemos llamado así, diremos, por ejemplo, la confianza. Muy importante es confianza entre nosotros. Cuando tú confías en tu colega, vas a dormir mejor. Es como cuando estás de guardia y sabes de que alguien que es confiable está contigo. Desechar lo que no te sirve, lo que no sirve. Siempre es bueno desechar, por ejemplo, información que no te sirve. El diálogo civilino de otros o de tu mismo hospital, deséchalo. Más allá de lo profesional, este concepto es muy importante también, porque los médicos, como van a ser ustedes o como yo lo soy, solemos dedicar todo a la medicina y estamos como programados, como una computadora programada solamente a hablar de medicina. Y solamente quiero que me hablen de medicina. Y cuando alguien me pregunta algo de medicina, ese soy yo. Oye, pero el médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Si todo te enfocas en la medicina, entonces las personas, cuando no te hablen de medicina, tú estarás mudo y no sabrás de qué conversar. Esta limitación puede ser muy agravante para ti en tu vida social, en tu vida parental. No, apertura tus conocimientos, apertura tu saber. A la gente no le interesa mucho saber de situaciones médicas de tu especialidad. Así que cuando vayas a una reunión, cuando hay otras personas, no solamente les importará saber de lo que estás estudiando en la Facultad de Medicina, sino también les importará saber de ti y vas a ver que podría haber dificultad cuando le dice, ¿y tú cómo estás? Cuéntame de tu vida, ¿qué haces? Y ahí un mutismo, ¿no? Que no hago nada más, solamente estudio. Y eso pasa en nuestra profesión a veces, ¿no? Bueno, ya hablamos del intercambio de ideas, es importantísimo para aprender inclusive. Creo que no hay mejor cosa que estudiar en grupo. Ustedes podrán discutirme esto. Hay quienes prefieren hacerlo individualmente. Durante años yo estudié individualmente, pero una etapa de mi estudio en la universidad lo hicimos en grupo. Recuerdo que me invitó una colega que ahora vive en Argentina. Estudiemos en grupo, Bernardo, porque había fallecido mi padre en ese momento, en esas épocas, y creo que lo hizo un poco a manera de ayuda, decir, oye, Bernardo estará mal por la muerte del padre. Invitémoslos a que estudie con nosotros para que no se comprometa sus notas, en fin. Creo que fue por eso y lo hizo muy bien y yo acepté. Y fue mi mejor época, mi mejor época en cuanto a producción. El intercambio de ideas, ese es muy importante, y el estudio. Valorar las cosas es importante. A veces no valoramos lo que tenemos a nuestro alrededor. Me he dado cuenta que ser médico en el Perú es muy valorativo, es decir, es como ser médico en un país muy, muy rural, muy pobre, muy necesitado. Cuando ya has visitado otros países y otras realidades, te das cuenta de las grandes carencias que tenemos en el Perú, pero eso, lejos de ser un hándicap, es una valoración también. Es sumamente útil. Cuando he ido a estudiar otros sitios, no sé si será mi personalidad o algo así, pero te das cuenta que si estás en algo, no solo en algo, sino que puedes hacer mucho más y mejor que cuando tienes todo. Es como cuando un niño pobre, supongo, la comparación, llega a una casa de un millonario y este niño pobre se autoabastece solo, ¿no? Y puede resolver algunas cuestiones mucho mejor que los que están acostumbrados al lujo, ¿no? Supongo que debe ser algo así lo que pasa, por lo tanto es un privilegio, se diría,
estudiar medicina en Lima o en el Perú. En el Perú, diré. Mucho hay que cuidar, aprender el autocuidado. Ese es otro aspecto, pero cuidarte tú y cuidar a tu colega también. Eso es muy importante, decirle, oye, estás trabajando de más y no descansas, no duermes, ten cuidado, ¿no? Yo te recomiendo que hagas ejercicio, yo te recomiendo que hagas una dieta, ¿no? Bueno, el cuidarte a ti, cuidar al otro, no te olvides que es como tu hermano. No, pero ese es un pesado, no, ese es... No, pues puedes tener un hermano pesado, pero lo quieres. Intenta tratarlo. Por supuesto que el afecto no se puede impregnar a través de un eslogan, ¿no? Pero creo que es mejor hacerlo así que vivir aislado, solo y siendo también refractario a tu colega. Es decir, verlo como un competidor. Uf, qué terrible debe ser eso, debe ser sufriente. El hecho de aprender, venimos a este mundo a aprender, ese es otro concepto importante. Cuando tú aprendes, estás viviendo. Así que no estás perdiendo el tiempo en el planeta cuando estás tú y tu libro durante horas, a veces semanas, días, semanas, meses. No es que el mundo se te está cayendo a pedazos por falta de diversión o de fiestas, sino que el hecho ya de aprender algo tan importante, estás dándole uso a tu existencia, porque todo eso lo vas a poner en el servicio. Había un eslogan también, hablando de eslogan, basta que hayas mejorado la vida de una sola persona para que tu vida tenga algún sentido. Creo que sí tiene cierta razón ese eslogan. Evitar algunas cosas, lo hablé, ¿no? Que hay que alejarse de algunos aspectos que se dan en la vida profesional de la medicina. Por ejemplo, el beber más de la cuenta, ¿no? No es bueno ver a un médico ebrio porque te estás generando aparte de daño, también tu imagen. Y tu colega te puede ver desde esa perspectiva negativa. Además, hay mucho alcoholismo en la medicina y en los médicos. Digo mucho porque estadísticamente la epidemiología así lo denota, ¿no? Sobre todo en algunas especialidades. Hay propensión, proclividad para tener dependencias o adicciones, sí, en algunas áreas más que en otras. El trato viene de tratamiento y de trato. Todo el tiempo estamos tratando. Cuando hay un trato entre dos personas, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo te trata? ¿Cómo te tratan? Es que intentan tratarte de la mejor forma, intentan tratarte de una manera neutra o intentan maltratarte. Detectarlo, eso es importante, pero es a través de eso que se llama tratar. Tratar significa que hacen el intento, no es que salga el intento. Tú puedes neutralizar el intento dándote cuenta o mejorar el intento y convertirlo de trato en un hecho. La tutoría es muy importante entre nosotros los médicos. Tú busca un tutor, pero puede ser tutor de otro colega y actuar en algunos momentos como tutor. ¿Quién es un tutor? El que te orienta con cariño, con afecto, te dice, no, estás equivocado en eso, esto es así. No, este no es el nombre del medicamento, este es otro. El tutor ve por tus conocimientos más que por tus emociones. El mentor es el que te ve emocionalmente, el tutor es el que vigila tu saber o te trata de corregir, volviendo a eso de tratar el error. Todos tenemos la proclividad de equivocarnos y a veces muchísimas veces. Y como decía, la comunicación que es tan importante. Dentro de los derechos humanos, en la transparencia, el PPT que les voy a hacer llegar, está pues la Carta de los Derechos Humanos, desde el artículo 1 hasta el artículo 30. No me detendré mucho en cada uno de estos artículos, ni tampoco es tanto el motivo de esta clase, pero no podrías ser médico si es que no has leído los derechos humanos
Y como yo que he tenido una clase así en ética dedicada exclusivamente a los derechos humanos, así que hemos tenido que desglosar uno por uno y la conclusión de esta clase fue, cuando era dedicada a los derechos humanos, es que no se cumplen, como era de esperar. Llevan muchos años, pero incluso hay crítica a esta carta que es tan extraordinariamente importante. Crítica en el sentido de que, ¿para qué Carta de Derechos Humanos si no se cumplen? Ni se han cumplido. Y lo vemos en países totalitarios. No hay peor cosa que los países totalitarios, digo, desde mi perspectiva, desde el punto de vista, sin entrar en discusiones políticas, que sería absurdo en este momento, pero el ser humano no tiende a ser libre para poder crear. Crear significa producir, y producir significa investigar, por ejemplo, para poder generar la idea, es decir, poder tener libertad de encontrar la respuesta de lo que pasa con tu paciente. Si estás oprimido y estás sojuzgado a un sistema, un régimen, probablemente no produzcas, no tengas creatividad para hacerlo. Alguien dice, pero vamos, Rusia, Cuba son países donde hay mucho arte. Diremos, pero es un arte que puede estar sesgado. En fin, la libertad es muy importante para el médico, porque es una libertad para pensar y para poder encontrar el camino del diagnóstico. Y eso significa no tener ningún parámetro para eso, un parámetro que sea gubernamental. Cuando el Estado se pone a dirigir una pandemia, pasa lo que pasó en el Perú. Un presidente que dirigía como si fuera un médico y un ministro o varios que no dirigían o se ceñían a una política que al final se convirtió en las vacunas Gate y que no dieron la talla, al contrario, hubo muchas muertes más que en otros países, ¿no? Solamente mencionaré algunos principios o artículos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y están dotados como están de razón y conciencia. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derechos a igual protección de la ley. Todos somos iguales. Eso nunca lo olvides. Y todos tienen derecho a pensar y a dar sus ideas. Nadie tiene por qué neutralizar, sojuzgar, burlar sobre tus pensamientos y tus ideas. Cuando sientas un poco de temor de expresar, no, me voy a equivocar, seguramente me van a llamar la atención. Equivócate, toma la decisión valiente de expresar tus ideas. La universidad te propone que no te detengas en la expresión de tus ideas libres. Ahora, puedes equivocarte, pero de eso se trata, de que entendamos que podemos equivocar y puedo enmendar. Y mi vocación será aprender a expresar de la mejor manera ideas que resuelvan, que mejoren lo antedicho, y desarrollaré un sentido crítico de las cosas. Como ya saben, el ser humano tiene esto de obrar estúpidamente. Lo diré en palabras de filósofo, que léanlo ustedes, Arthur Schopenhauer. La estupidez humana no tiene límites y se repite, y conforme la tecnología aumenta, no mejora eso. ¿Mm? El último artículo es: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que pueda conferir derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquier de los derechos, libertades proclamados en esta declaración. Léanlo, porque conforme vas leyendo, todos estos artículos han sido respetados en muchos casos, pero en otros muchos casos no. Así que resulta una especie de mención con características de utilidad relativa, y más bien debiera ser de utilidad absoluta.
En resumen, llegando al final de esta conversación, para luego pasar a sus preguntas, que serán bienvenidas, diremos que el gran papel de la enfermedad en la vida del hombre es importante. Es el que ha marcado nuestro destino, no solamente para preservar la civilización y convertirnos en personas productivas, sino que está inmerso en la economía, en la educación, en la sociedad, en la civilización en general. Luego diremos que la búsqueda de la calidad asistencial es el motivo de esta clase, es decir, volverme una mejor persona para atender mejor a las personas, volverme una persona más honesta, más auténtica, más transparente, no solamente con los pacientes, sino con mis colegas y en mi casa también, con mi familia. Y lo otro es un marco deontológico, es decir, yo hago lo que debo de hacer. Si debo de hacer esto, lo hago. Aún puedo equivocarme, puedo cometer error, no estoy exento de eso, pero siempre intento cumplir con mis deberes y pongo toda mi vocación para el servicio. Es decir, cumplo mi horario, trato de no sacarle la vuelta al sistema, trato de no enriquecerme con mi profesión, porque la medicina, créanme, no es crematicia, es decir, no está en función de atesorar. Creo que cuando eso se convierte en un atesoramiento, la medicina, es posible que te distorsione el proceder. Esto es difícil de explicar, pero que solamente tu carrera te vuelva millonario, enhorabuena, yo aplaudiría eso. Pero nuestros dones, no tenemos 3, 4 dones, a las justas uno solo. El ser humano no es bueno en todo. Yo creo que podemos ser buenos como médicos, pero de ahí a ser buenos en todo, no, y buenos negociantes, no creo. Sé que puede haber talento en eso. Algunos podemos pintar bien, dibujar bien, hacer música, pero no damos conciertos, ¿no? Ni virtuosos, menos, ni tampoco dedicados al arte y hacer de eso una segunda profesión. No mientras seamos médicos. Los dones son muy escasos, a las justas uno. Y si es el de ser médico, que bueno, ojalá, ese sería el mejor. Hay un compromiso entonces, esa es la otra parte de este resumen, el compromiso conmigo mismo, pero con mi labor asistencial. Suena un poco de perogrullo, un poco de compromiso, digo, repitiendo la palabra, ¿para qué es uno médico, no? En realidad es para asistir. Probablemente esté en nuestros genes y no sabemos en cuál. Eso de detenerte a asistir a alguien que sufre, ya sea somáticamente, en el caso mío, emocionalmente. Y yo apunté más en dirección del niño adolescente, pero ahora veo que no era eso, sino es antes de nacer, prenatalmente, es decir, a la madre gestante para llegar mucho antes de la patología mental. Antes de que el niño nazca, ya podríamos llegar antes. De ahí que yo me autodenominaría psiquiatra prenatal, ni siquiera perinatal, ¿no? Prenatal. Bueno, la dignidad humana, que es con lo que empezamos esta conversación, es el derrotero. Ha servido para hablar de un constructo que no existe, se inventó a raíz de la historia, muchísimos años, desde la época greco-romana, en donde se habla de la valoración del ser humano, porque el ser humano tenía condiciones que diferenciaban del resto de la naturaleza. Nos hacía como los hacedores de la razón, de la lógica, del juicio, y podíamos gobernarnos y de alguna manera preservar el entorno y hacernos vivir mejor. Ahí es donde se empieza a hablar de la persona, como valorando al ser humano con las cualidades que tiene. No olvidemos que en la Grecia antigua
surgía el filósofo, ¿no? Que podía preguntarse quién soy yo y hablar del yo y también hablar de qué es la muerte. Y uno de los conceptos más difíciles de la filosofía es la muerte autoinfligida, el suicidio. Pues los filósofos de aquel entonces hablaban de esto que se llama la metafísica, es decir, el hombre erigido ante el poder de su imaginación y poder simbolizar conceptos que van más allá de lo observable, de lo material. La metafísica es más allá de la física. Esa es la valoración del ser humano que empieza por su discernimiento. Y cuando analiza su vida y su muerte, su corta vida en esta temporalidad de la existencia, entonces se valoriza y valoriza todo lo que está a su alrededor porque ve el potencial que tiene el ser humano de generar salud, de generar educación, de generar una academia, por último, la academia de Platón, esta academia donde es la base de las universidades. Es decir, la metafísica es más allá de lo físico, podemos hablar del amor, podemos hablar de la pasión, podemos, a través de la mitología de aquel entonces, podemos extrapolar eso a lo humano, ¿no? De la conmiseración, de la compasión, del humanismo, y de cómo el ser humano puede estar no solo al servicio de sí mismo, sino de los demás. Bien, y por último diremos que los derechos humanos es un intento de materializar el concepto de dignidad humana y tratarlo como artículos de protección. Artículo 1 al 30, cómo proteger la integridad individual basado en la libertad, en la autonomía del ser humano, en la beneficencia del ser humano y en la justicia del ser humano y en este derecho a no sufrir daño, la no maleficencia de los seres humanos. Y que saber que existen los derechos humanos es saber que los transgredimos a través de la historia y a través de lo actualmente vivido en algunas situaciones humanas, la delincuencia, por ejemplo, en el Perú, esta violencia destructiva, la corrupción, que es el pan de cada día, donde los derechos humanos importan poco, la dignidad humana tampoco se menciona al hablar de corrupción, porque hay una injusticia en la corrupción, es su principal transgresión, es decir, me doy lo que no merezco solamente porque soy más vivo y tomo la posibilidad, tomo la alternativa, me aprovecho de la circunstancia para un bien común. En esto no hay un bien común de mío y de mi familia sería. Y no hay este principio del ser humano como fin último, no como un medio. El fin último, el ser humano, no como un medio. Repito esto, pues lo he repetido varias veces para que lo tengamos muy presente, ¿no? Y bueno, yo diría que tengo una bibliografía que siempre será insuficiente. Estoy considerando a Pedro Ortiz Cabanillas, que es parte de la casa de San Fernando y de San Marcos. Jores, Alexander Jores, que tengo también un libro que llegó a mi poder en forma circunstancial, El hombre y su enfermedad, de Arthur Jores, corrijo, no es Alexander, es Arthur Jores. Es de la editorial Labor, que lo tengo aquí, que es muy digno de leerse. Hoy en día la lectura de libros está algo así como venida menos, pero estoy seguro que ustedes leerán. Este libro lo pueden encontrar en la web, me parece, e incluso bajarlo. Ahí, sobre todo, hay un capítulo sumamente importante que habla de el gran papel de las enfermedades en la vida del hombre, ¿no? Las personas dedicadas a la asistencia sanitaria en el mundo, es un título de un capítulo de Arthur Jores, donde la enfermedad, el destino personal y el destino social están en juego en el análisis de la enfermedad en los seres humanos.
A veces no nos damos cuenta, pero vivimos en función de las enfermedades porque nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestras costumbres se han dedicado a preservarnos la salud. La pandemia lo ha descrito muy bien, el mejor ejemplo, cómo la enfermedad deja huellas tan severas, tan importantes en la cultura. ¿Cuántos fallecidos hemos tenido? Familias que lloran actualmente la muerte de gente joven a su alrededor, y esto queda para toda la vida. Sin embargo, también hay beneficios. Esta clase que estamos teniendo es gracias a la enfermedad, porque gracias a la enfermedad desarrollamos esta extraña habilidad de a través del Zoom podernos comunicar. Creo que no es un beneficio muy grande, sinceramente. Pienso que mejor es lo presencial. Bueno, nada más eso, y yo les agradezco su atención. Creo que el PPT no ha sido, espero que haya servido.